estamos viendo cuáles son los orígenes del ocultismo y estamos viendo cómo ese pueblo de Israel fue apostatando de su fe y fue sirviendo a otros dioses. Estamos viendo cómo esa tribu de Dan en esa casa, estamos viendo Jueces 17 y 18, todo ese capítulo en donde narra cómo ese pueblo, como estaba lejos del lugar donde el pueblo de Israel adoraba, que se llamaba Silo, ellos decidieron hacer una estatua y contrataron a un levita, a un sacerdote, para que él les ayudara ahí en el culto. Y como hemos visto cómo esa tribu de Dan llegó a ese pueblo y les quitaron las imágenes, le quitaron la estatua y además se llevaron al sacerdote levita creyendo que como era un levita era Dios el que estaba hablando, pero ellos, esa tribu de Dan, no analizó ni tampoco se preocuparon por ver que ese levita estaba debajo o fuera de la gracia de Dios y por lo tanto nunca supieron que él era un falso sacerdote errante separado de su tribu y que abiertamente estaba practicando la idolatría. Por lo tanto, si no era Dios que estaba con el falso levita, los que le otorgaban las peticiones eran los mismos demonios que estaban detrás de esas imágenes de los falsos dioses. Y es que en realidad los de esa tribu de Dan llevaron al falso levita con las imágenes de falsos dioses y los instrumentos de adivinación. Llevaron ellos el talismán porque confiaban que con su presencia los dioses les favorecerían en la conquista de esa ciudad de Lais. Recuerda que esa tribu de Dan andaba buscando un terreno, un territorio para esa tribu y buscaban dioses que pudiesen manipularlos y los demonios se prestaron a ello y produjeron señales engañosas que atraparon a toda esa tribu de Dan. Así fue como Lais, llamada esa tierra de Dan, dice la palabra que se transformó en un centro de idolatría, donde los israelitas rendían adoración a dioses falsos y lograron que todo el territorio, que todos sus habitantes, pese a la conquista, continuaran bajo la maldición cananea, y al punto de que años más tarde el rey Jeroboam, ¿te recuerdas que el rey Jeroboam fue el primer rey de esas tribus del norte? Y este rey, al ver que no había un templo, que no habían sacerdotes, que no habían levitas en las tribus del norte, este rey Jeroboam también hizo fundir imágenes de becerros de oro y convocó a los israelitas para decirles, ahí en la Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28-29, saca tu palabra, Primera de Reyes 12, 28-29, estamos viendo cómo la idolatría se fue enraizando en el corazón de ese pueblo de Israel, le fueron abriendo las puertas al ocultismo. Y mira, hermano, lo que pasó ahí en Primera de Reyes 12, 28 y 29. He aquí tus dioses, oh Israel, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Palabra de Dios. Mira ese texto. Pero también es de resaltar acá que la paciencia de Dios tuvo sus límites y el juicio del Señor fue dictado en la profecía de un profeta llamado Amós. Ahí en Amós capítulo 8, 14, mira cómo la paciencia de Dios fue colmada por ese pueblo que fue apostatando de su fe, un pueblo que se fue separando de la fe en el Dios verdadero, se fue creando una falsa religión, falsos dioses, y eso es también lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Y mira cómo el Padre a través del profeta Amós le dice a ese pueblo de Israel, esas tribus del norte, y les dice así: los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, caerán y nunca más
se levantarán. Palabra de Dios. Esa fue la sentencia, esa fue como la paciencia de ese Dios, Yahvé, tuvo sus límites y cayó un juicio en esa ciudad, y es que el pecado, esa iniquidad de ese pueblo trajo ese juicio de Dios. Y es que también los fenómenos ocultistas son la contraparte de los dones espirituales de Dios, y para descubrir cualquier tipo de falsificación debemos confrontarla con los rasgos inequívocos del original, y aún así se necesitan expertos para dilucidar si el objeto es original o no. Muchas veces, ante la duda de la autenticidad de una joya, es necesario recurrir a un joyero como el único idóneo que puede lograr identificar lo falso de lo verdadero. Y para descubrir una falsedad espiritual también debemos tener un conocimiento profundo de la verdad espiritual. Dice la palabra que Dios envió el Espíritu de verdad a todos los creyentes, el que ha venido a morar en forma sobrenatural en cada corazón. Sin embargo, Jesús advierte que en el sermón de la montaña, que cada hijo de Dios debe tener sumo cuidado con los falsos profetas que andan disfrazados de ovejas y que por dentro son como lobos rapaces. Pero al mismo tiempo también nos va enseñando la forma de cómo identificar al verdadero profeta y distinguirlo del falso profeta, y eso lo dijo el Señor ahí en San Mateo 7, 15, 20. San Mateo 7, 15 al 20, el Señor nos está dando una clave para cómo identificar si alguien es un verdadero profeta. Por sus frutos le conoceréis. Y cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de cuáles serían las señales del fin del siglo, él ahí en San Mateo 24, 4 al 5, les contestó así. Mira cómo le contestó, cuáles eran las señales. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Palabra del Señor. Mira, las características principales de la falsificación que advierten las Escrituras son referidas a las señales, referidas a esos prodigios engañosos. Como Satanás conserva sus poderes sobrenaturales, aunque son limitados por Dios, ha logrado adulterar y continúa adulterando cada una de las verdades de Dios, y por lo tanto es necesario que nosotros nos esforcemos en conocer de una manera profunda la manifestación verdadera de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo y de su contraparte, que es la adulteración que ha hecho el diablo de cada uno de los dones espirituales, con el fin de confundir y engañar, si es posible, a los mismos hijos e hijas de Dios. Y en la próxima predicación vamos a ver cuál es la diferencia que existe entre un don del Espíritu Santo y un don falso del enemigo. Y ahí, con esa sintonía ahí en el corazón de María Santísima, pensando que en el corazón de María vamos a vivir ese nuevo Pentecostés, esa llenura del Espíritu Santo, y es que necesitamos la presencia del Espíritu Santo, y le vamos a decir que llene este lugar de su presencia. Ahí donde estás, hermano, ¿qué necesidad tenemos del Espíritu Santo? Te necesitamos, Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Muévete, Espíritu de Dios, consuélanos, anímanos, revélanos las verdades del Padre y haz que descubramos que el enemigo también puede obrar milagros y prodigios. Espíritu de Dios está en este lugar. Y ahí donde estás, hermano, que esta sea tu oración, El Espíritu de Dios que el Espíritu Santo se mueva en tu corazón y en tu vida y te haga descubrir la verdad de Dios. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Creo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para